tal? Buenas noches. Voy a explicar el avance del proyecto número 5, el cual nuestro grupo, nos eh, pareció importante estos 6 artículos, el cual el primero es tíralo y olvídalo. Los desafíos de la gestión del desperdicio de alimentos en restaurantes de una ciudad húngara de tamaño medio. Este artículo tiene como investigación el de desperdicio de alimentos y la gestión en los servicios alimentarios que está evolucionado gradualmente en países, sigue siendo limitado en las economías en transición. Esto es válido para muchos Estados miembros de la EU 28, ubicados en Europa Central Oriental, donde ningún estudio ha evaluado hasta la fecha la magnitud del desperdicio de alimentos que se producen en los servicios alimentarios. Se identificó sus impulsores clave y estableció el alcance para la minimización, entrevistando a 18 gerentes de empresas de servicios alimentarios en la ciudad histórica de tamaño medio de Veszprém. Este artículo explora el fenómeno de la alimentación residuos en el sector de servicios alimentarios de Hungría, una economía de la EU 28 en transición. Proporciona un primer punto referente de alimentos. La generación de residuos en los servicios alimentarios húngaros también identifica institucional, contextual, local, organizacional y factores culturales que impiden la prevención y mitigación del desperdicio de alimentos. Aprovechando la experiencia internacional y mejores prácticas en la gestión del desperdicio de alimentos, se hacen recomendaciones sobre cómo deben abordarse estos factores. El sector de servicios alimentarios de una economía en transición en Europa-Hungría proporcionó el primer punto de referencia de la ocurrencia de la FW en los servicios de alimentos de una mediana ciudad húngara, de Veszprém. El estudio demostró que limitada el reconocimiento gerencial del problema de la FW obstaculizó la adopción de enfoques preventivos para su minimización. Esto se agravó aún más por la presencia de institucional, contextual, local, organizacional y factores culturales que obstaculizaron la gestión eficaz de los suministros alimentarios. Basándose en la experiencia internacional y las mejores prácticas, el estudio proporcionó recomendaciones sobre cómo la eficacia de la prevención y se puede mejorar la mitigación en servicios alimentarios húngaros. Como ocurre en cualquier investigación, este estudio tiene limitaciones. El tamaño de nuestro pequeño es uno de los principales inconvenientes dada su limitada generalización. Como el estudio se realizó antes del COVID, sus resultados deberán ser verificados después de la pandemia, ya que el COVID ha afectado negativamente el sector de servicios alimentarios mundial y uno de estos efectos podría estar en cambio de la dinámica de la FW. En el segundo artículo tenemos las oportunidades de conversión de residuos en combustible para los restaurantes británicos de servicios rápidos. Eso es un caso de estudio. La cadena de suministro de comida rápida enfrenta costos operativos crecientes debido a la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía. Basado en este caso de estudio, un importante operador de logística de comida rápida, este documento cuantifica el potencial de combustible de generación a partir de los residuos generados por los restaurantes de servicio rápido. En Gran Bretaña, varias vías combustible y se mapearon las cadenas de suministro para comprender la intensidad de carbono de las diversas oportunidades de conversión de residuos en combustible.
La cantidad de vehículos pesados que podrían funcionar y los factores clave que podrían ayudar a las empresas a tomar decisiones mejor informadas relacionadas con la generación de combustible a partir de residuos. La investigación sugirió que dependiendo de los escenarios considerados, entre 13,9 y 17,2 millones de GJ de la energía podría obtenerse de los combustibles elaborados a partir de los residuos de los restaurantes británicos de servicio rápido. Sus centros de distribución CD, que representan entre el 4,4 y el 5,8% del consumo energético nacional de los vehículos pesados, HGV, y de pozo de la rueda WTW, ahorros de gases de efectos invernadero, GEI, de entre 652 y 898.000 toneladas de CO2 equivalente anualmente. El aceite de cocina usado y la grasa de hamburguesas de los restaurantes británicos de servicio rápido podrían generar suficiente energía para alimentar hasta 3.891 HGV con PAME del diésel B100, 1.622 con HBO de diésel B100 o 1.943 con biometano anualmente. El papel y la tarjeta que generan estos mismos establecimientos también podrían de 4.000 a 623 vehículos de biometano adicionales. Pales de madera podrían impulsar 73 camiones de bioetanol adicionales y los plásticos podrían alimentar 341 vehículos que funcionan con diésel sintético. Los resultados mostraron que las recolecciones de fracciones de residuos separados por parte de los operadores logísticos podrían hacer una contribución relevante para, para la descarbonización de la cadena de suministro, al tiempo que reduce las tarifas de eliminación y costos de combustible. Las emisiones de carbono resultantes de este enfoque depende de una gran medida de la huella del sistema de recolección y transportes utilizados para mover desechos de los restaurantes a las plantas de procesamiento y devolver el combustible convertido a los centros de distribución donde se repostan los vehículos. La logística de las empresas se encuentra en una posición privilegiada para gestionar estos flujos, ya que pueden utilizar viajes de regreso vacíos para recoger y consolidar residuos de centros de distribución. En el tercer artículo tenemos los impactos y consecuencias de la provisión de plásticos de un solo uso. En la actualidad hay una definición única de plásticos de un solo uso. La ONU del Medio Ambiente del 2018 define los plásticos de un solo uso como plásticos que suelen utilizar para envases plásticos e incluyen artículos destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o reciclados. El proyecto de la Ley 80 de 2019 nos define como aquellos fabricados a partir de PET, LDPE, HDPE, PS, PP y poliestireno expandido, que son usados una sola vez y cuya vida útil es muy corta, inclusive de minutos, para luego ser desechados. Uno de los primeros pasos de este proyecto ya se lleva a cabo desde hace 6 meses con iniciativas para evitar el uso de sorbetes desechables en restaurantes, hoteles y con los comerciantes de la floresta. Y aunque todavía la Secretaría no maneja cifras de los resultados, asegura que está generando conciencia, de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa metropolitana de aseo, EMASEO. En la capital se producen a diario 2.227,69 toneladas de desechos sólidos. Y esta cantidad, 277,35 toneladas, corresponden a fundas y otros tipos de plástico, de acuerdo con datos proporcionados por la empresa metropolitana de aseo. En Maceo, en la capital se producen 2.227,69 toneladas de desecho sólido. De esta cantidad,
277,35 corresponden a fundas y otros tipos a plástico. A diario se desechan fundas, recipientes, otros artículos en sitios como patios de comida, restaurantes, cafeterías, bares, escolares y viviendas, con la intención de erradicar por completo la utilización de estos materiales. El concejal Patricio Uvidia impulsa a un proyecto de ordenanza bajo iniciativa Quito sin plástico. Esta idea propone la eliminación total de bolsas, sorbetes y botellas plásticas de bebidas azucaradas en la capital. La idea es que se prohíba, por ejemplo, la entrega de fundas tipo camisetas en supermercados. Cada bolsa se usa por 10 a 15 minutos a lo mucho, y para que se desgasten debe ser un mínimo de 100 años. Y esto afecta bastante a lo que es el medio ambiente. En el cuarto artículo tenemos el aprovechamiento gastronómico de los residuos generados en el laboratorio de alimentos y bebidas de la licenciatura en gastronomía de la UAN y un restaurante. Le mostramos los resultados acerca de los lugares que está afectando mucho por los desechos plásticos que están creciendo en el mundo y más en los países pequeños. Reyes y Julieta en 2003, en su propuesta para la transformación de recursos desechables en el ámbito hotelero y gastronómico, mencionan que para poder reciclar residuos es necesario conocer desde el funcionamiento de la empresa y la cantidad de residuos generados hasta cómo opera el sistema de limpia de la ciudad. Su proyecto buscó conformar una empresa cuyo fin era recolectar sistemáticamente los desperdicios separados para su envío de las empresas recicladoras o plantas de compostaje. Aprovechamiento gastronómico de los residuos sólidos generados en el Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la Licenciatura en Gastronomía de la UAN y Restaurante. César Augusto Sánchez Rivera, 18 SESMA 2010, elaboró un proyecto de manejo de desechos en el restaurante de la Escuela de Licenciatura Artes Culinarias, cuyo objetivo principal fue determinar los tipos de residuos sólidos que se generan en el restaurante Escuela de la Universidad de las Américas Puebla, UDLA. Como resultado, elaboró un cartel para correcta identificación, separación y manejo de residuos generados. Martínez, en 2005, realizó un documento de conservación de mermas generadas en las cocinas de la Universidad del Castro Sor Juana, donde plantea la recolección y reutilización de las mermas, en específico recortes de papa, calabaza y zanahoria, generadas en la clase práctica, cortes básicos de cocina, del taller de técnicas básicas de cocina. La autora define merma como la parte de alimento que no es utilizada para los fines de la clase o en la preparación de platillos son en los de los diferentes talleres. Para la recolección en las mermas, la autora propuso capacitar a los alumnos en los puntos críticos de control, que se refiere a las medidas preventivas o de control que se utilizan para eliminar, prevenir o disminuir un peligro potencial, y así evitar que el alimento se contamine o se deteriore durante el proceso de recolección y almacenaje. En el quinto artículo tenemos: nada frena los plásticos de un solo uso, más de 260.000 toneladas al año en Ecuador. Según los datos del INE revisados por el Plan 5, en el 2018 los ecuatorianos arrojan 12.739,01 toneladas de basuras diarias. De ellas el 11,43% era plástico. Esto representa la cifra colosal de 531.461 toneladas anuales de este material, a lo que equivale el peso de más de 350.000 vehículos medianos. Y la mitad de estas 531.461 toneladas corresponde a plástico suave, que es aquel que tiene un solo uso, fundas, recipientes, plumaflex.
De acuerdo a José Luis Solano, el docente de la Universidad Católica de Cuenca y miembro de la Alianza Basura Cero, es decir, en el Ecuador se arroja al año 261.778 toneladas de este plástico. Prácticamente es imposible reciclar. Las cifras del INEC también dan pistas de las regiones y provincias que más lo consumen. Por ejemplo, la Sierra es la región que más plástico de un solo uso bota, mientras que la menor es la costa, mientras que la provincia que más fundas y recipientes Espumaflex consume es Imbabura. Más del 12% de su basura corresponde a plástico de un solo uso. Le sigue la Azuay con el 8.34%, Cotopaxi, Pichincha, Carchi, Morona de Santiago y Zamora Chinchipe. Quito es una de las ciudades que preocupa. En el 2019, según los estudios, arrojó más de 6.000 toneladas de fundas que fueron usadas una sola vez. Esto significa el volumen de 157 piscinas olímpicas o el peso de 4.000 vehículos medianos, como lo publicó Plan 5 en un artículo sobre la falta de una ordenanza para la ciudad. Esto pese a que Jorge Yunda, cuando fue asambleísta, fue el primero en proponer una ley para disminuir el plástico. Ahora como alcalde, la ordenanza sobre el mismo tema está pendiente. El consumo de estos materiales en el país son colosales. El pasado 4 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley para regulación de los plásticos de un solo uso para expertos y activistas consultados. La norma es un gran avance para combatir un problema que en Ecuador se ha vuelto insostenible. Esta dice que todas las bolsas, envases y productos de plástico deben tener materiales reciclados. Este porcentaje es gradual y debe incorporarse en plazos de 18.36 a 48 meses. En el cuarto año, las fundas deben tener un 60% de material reciclado. Los recipientes de Plumaflex un 18%, los vasos y la tarrina un 30%, los cubiertos un 30% y las botellas de PET un 30%. Para Solórzano, las fundas plásticas y el poliestireno expandido o Plumaflex son los mayores dolores de cabeza que tiene el país en materia ambiental. Las primeras sí pueden ser recicladas, por ejemplo, en mangueras, pero las empresas que hacen suelen pedir fundas limpias, lo cual es muy difícil porque siempre llegan sucias a los botaderos. Eso es un desaliento, incluso para los recicladores de base, que han perdido el interés en recogerla. El académico cuenta el caso de Loja, donde se implementó una lavadora de fundas, pero la máquina demandó mucha energía eléctrica y agua. Fue una idea innovadora, pero sus altos consumos solo funcionó un par de años. A nivel de las 5 ciudades principales, Guayaquil, Quito, Machala, Ambato y Cuenca, se puede observar que la ciudad de Ambato es la ciudad con el mayor porcentaje de hogares que no clasifican, 68.13%, y Cuenca, la ciudad donde más se clasifica residuos, el 53.37%. En el sexto artículo tenemos la propuesta para la creación de abono orgánico a base de desechos de comida de restaurantes de Guayaquil para el desarrollo de la cultura ecológica de la ciudad. Esta gestión comprende el conjunto de actividades relacionadas con la generación, separación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y central, desactivación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. La gestión externa es el conjunto de operaciones y actividades de la empresa que realiza la recolección, transporte y tratamiento y disposición final de los residuos, dando continuidad a la gestión interna. Código de colores y clasificación. En cada sección generadora de residuos peligrosos y no peligrosos se ubican recipientes desechables y reutilizables perfectamente identificados, de acuerdo con el código de colores. Todos los recipientes para almacenamiento temporal deben estar rotulados con el nombre de la sección a la que pertenecen y la clase de residuos que contienen. La UIF
OMS definió el código de colores según las directrices establecidas en el decreto 2676 del 2000 para la segregación en la fuente de los residuos sólidos, los cuales se pondrá de 4 tipos de bolsas: verdes, grises, azules, residuos no peligrosos, y las rojas, residuos peligrosos. Estas bolsas deben ser selladas, marcadas e identificadas con los sellos adhesivos que se entregan a cada una de las dependencias. De acuerdo con la información obtenida durante las entrevistas, se puede concluir que los restaurantes entrevistados y que son parte de la población objetivo no aplican las medidas de tratamiento para los residuos, tanto de los generados en las cocinas utilizados para preparar los alimentos y los de sus clientes. Las entrevistas indicaron que los residuos plásticos son colocados en fundas de basura sin ningún tipo de clasificación, las mismas que se van clientes. Los entrevistados indicaron que los residuos plásticos son colocados en fundas de basura sin ningún tipo de clasificación, las mismas que se van apilando hasta el final del día. Se pudo constatar que para poder deshacerse de la basura se ven obligados a contratar independientemente transporte para la recolección de la basura, ya que por órdenes municipales no se puede dejar en veredas y otro lado es imposible mantenerlo dentro de los locales, puesto que estos generan contaminación, malos olores y ocupan espacio. La idea de participar en un proyecto ecológico fue aceptada por parte de los dueños, indicando que sería de gran ayuda para ellos contar con la propuesta que se ocupen de sus residuos y a la vez contribuir con el medio ambiente. Adicional, indicaron que están dispuestos a realizar una clasificación de residuos biodegradables y no degradables al preparar los alimentos por parte de los chefs, con los residuos de los clientes, los cuales serían clasificados por el personal de salón. Bueno, este es nuestro avance. Muchas gracias.